Congreso. Fernando Sagasti entonces se convertiría en el líder de esta lista, de esta mesa directiva, como te decía Viviana, con varios nombres, entre ellos la congresista del Frente Amplio, Mirta Vázquez, que sería la vicepresidenta de esta mesa directiva, Luis Roel de Acción Popular como tercer vicepresidente y Matilde Fernández de Somos Perú. Esta era la lista de la mesa directiva, Viviana, que por lo menos en las calles había generado más simpatía. Digo más o menos, Viviana, porque sabemos que el quiebre entre la clase política y los peruanos es completamente total. Pero de esta lista era la que había generado más consenso también dentro de los partidos políticos. Tú bien lo decías, Viviana, el día de ayer se había rechazado una de estas votaciones que estaba siendo encabezada en el día de ayer por la dirigente de izquierda Rocío Silva Santiesteban, que no logró finalmente ayer los votos necesarios. Se tuvo que realizar una conformar nuevas listas de la mesa directiva. De hecho, se habían entregado 2 listas durante esta jornada, pero a última hora se bajó una de ellas y finalmente quedó la que te decía yo, la que está encabezando Francisco Sagasti, que aparentemente entonces habría alcanzado la votación, el número de votos necesarios para convertirse en los próximos minutos en el presidente interino de una convulsionada Perú, Viviana, con manifestaciones que se han extendido ya por casi una semana, una crisis política que se desencadenó con la destitución de Martín Vizcarra hace exactamente una semana. Un día después, el martes, asume Manuel Merino, y es entonces este presidente que dura 5 días el que toma las riendas de este país luego de los violentos hechos que se registraron este fin de semana, con la muerte, con el asesinato de 2 jóvenes a manos de las fuerzas de seguridad. Finalmente este dirigente político da un paso al costado. Así que de todas maneras, Viviana, Francisco Sagasti va a tener que tomar las riendas de un país completamente convulsionado, con una clase política y con la mayoría de los congresistas que están siendo investigados precisamente por casos de corrupción. De hecho, acá la protesta no era a favor de Martín Vizcarra, no era en contra específicamente de Manuel Merino, era en contra ya de los casos de corrupción que se vienen arrastrando desde hace varias décadas en este país, y eso específicamente fue lo que activó a los ciudadanos peruanos a salir en masa, no solamente en Lima. Fueron protestas que se extendieron por todo el territorio peruano, que este fin de semana se tornaron muy violentas, que dejaron a más de 60 personas heridas. Todavía, Viviana, hay 5 jóvenes que no se sabe de su paradero. Se habló en su momento de más de 40 personas que que se encontraban desaparecidas, pero según los organismos de derechos humanos de Perú ya se ha confirmado que la mayoría de ellos han sido encontrados, pero 5 de ellos todavía están desaparecidos. Así que varias novedades en un día importantísimo para Perú. Francisco Sagasti entonces es el nuevo presidente interino de este país tras alcanzar entonces los votos allá en el Parlamento, Viviana. Bueno, Mario, buscando información de quién es el nuevo presidente del Perú, algo que ya también, por ejemplo, se incluye en los portales de que el día de hoy él asume la presidencia. Anteriormente tuvo cargos bien importantes, fue, por ejemplo, un alto ejecutivo del Banco Mundial, también ha escrito una serie de publicaciones, sobre todo de corte, obviamente, política, de investigación, algunos de los, por ejemplo, títulos es El reto del Perú, harta investigación podríamos decir también desde el punto de vista económico, y hay algunos hechos bien decidores en su historia, en su biografía personal, como por ejemplo que fue secuestrado por el movimiento revolucionario Tupac Amaru, esto durante la toma de la residencia del embajador de Japón. Sagasti fue liberado dentro de los pocos días y después regresó a Costa Rica junto a su familia, ahí también él residió, y es importante también lo que tú planteabas respecto al nombre de quién debía ocupar el cargo luego de la renuncia de Merino, porque se había especificado, Mario, que fueran quienes habían votado en contra de la retiro de Vizcarra. Por lo tanto, eso se estaría dando dentro de las negociaciones, y él también fue bien crítico el momento en que se rechazó esa lista única de la cual se había dado a conocer, donde no se llegó a un acuerdo, y fue bien duro precisamente al momento en que no se logra este acuerdo, y es un tremendo desafío el que tiene, por lo que tú decías. Hay obviamente un quiebre, una problemática institucional en este momento en Perú gravísima, que más allá de los nombres debe generar un proceso con miras a las elecciones, que es en abril del próximo año. Entonces ese es
un poco, podríamos decir, el gran peso que tiene, ¿no? Quien debía asumir la conducción de un país absolutamente en este momento enfrentando situaciones complejas desde el punto de vista de la institucionalidad, que es lo que está en cuestión a partir de todos estos últimos hechos y lo que hemos hecho también nosotros mención, que es que todos los expresidentes del Perú están siendo investigados por casos de corrupción, donde también los parlamentarios, muchos de ellos están involucrados en situaciones que se han ido investigando, pero que también se han ido torpedeando el rol que pueden tener otros organismos del Estado, como es precisamente el Poder Judicial. Entonces, podríamos decir que es una gran responsabilidad la que tiene Francisco Sagasti en este momento de asumir la conducción en un país que vive una crisis política tan profunda y además también ahora que se expresa en las calles. Sí, de hecho va a ser importante eso, Viviana, cómo va a reaccionar la ciudadanía que está siguiendo obviamente muy atenta a esta sesión, a esta finalmente designación por parte del Congreso de Francisco Sagasti. Claro, como tú lo decías, Viviana, finalmente estas listas de estas mesas directivas se tuvieron que conformar dentro del grupo de parlamentarios que no habían votado a favor de esta moción de vacancia que finalmente terminó con la destitución de Martín Vizcarra. Estamos hablando de 105 diputados, congresistas que sí habían apoyado esta destitución contra Vizcarra. Entonces, de los 130 congresistas que conforman el Parlamento peruano, la verdad es que el grupo era bien reducido respecto a las personas que podían entonces ocupar estos cargos. No más allá de 19, 20 congresistas tenían que conformar entonces estas listas. Claro, en el día de ayer estaba aparentemente todo listo para que esta congresista de izquierda, Rocío Silva, asumiera finalmente en el día de ayer la presidencia interina de Perú, pero bueno, los acuerdos no se cumplieron, según dijo el propio Sagasti, que tú decías había reaccionado de manera muy molesta por este cambio de decisión a última hora de ayer de los congresistas peruanos. Pero también en todo esto, Viviana, demuestra el caos que se está viviendo en el Poder Legislativo, donde fíjate que ahora a última hora habían dos listas y se tuvo que bajar una porque un nombre que habían incluido en una de estas listas, una congresista dijo que ella nunca había firmado esta papeleta para estar incorporada en una de estas listas. Finalmente se bajó esa lista y solamente compitió entonces la que estaba encabezando Sagasti. Se le relacionaba mucho y muchos de los argumentos que daban ahí algunos congresistas para finalmente votar en contra de Sagasti era de que estos parlamentarios representan a la izquierda, según fue el argumento de algunos congresistas para votar entonces en contra de la asignación de esta mesa directiva. Estamos viendo los datos que tú ya adelantabas, Viviana, respecto a quién es Francisco Sagasti, un político de 76 años, de vasta experiencia política en ese país, congresista del Partido Morado, ingeniero industrial, ex asesor del Banco Mundial, doctor en investigación operacional. Son parte de los detalles de su currículum de este dirigente político que entonces, como tú decías, Viviana, va a tener que estar de aquí hasta julio del próximo año, si es que finalmente se cumplen estos periodos que habían sido fijados por el propio Vizcarra respecto a estas elecciones adelantadas que va a ser en abril del próximo año, y ya asume el poder oficialmente quien salga presidente de esa fecha, de esos comicios en julio. Así es que quedan hartos meses, Viviana, con un país que está profundamente indignado con su clase política. Como te decía, va a ser importante cómo va a ser la reacción en las calles de esta designación, pero también atendiendo no solamente a la crisis política, la crisis económica que hay en este país, una de las más profundas que se ha visto en la región, producto de las consecuencias del coronavirus, donde también ahí el costo humano ha sido bien importante. Estamos hablando de un país que se acerca ya de manera muy rápida al 1.000.000 de contagios por COVID-19 y que tiene alrededor de ya 40.000 víctimas fatales producto de esta enfermedad. Así que son varios los desafíos que va a tener que encabezar este nuevo líder. También importante, Viviana, las investigaciones que de aquí se inicien respecto a los excesos o derechamente las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante los últimos días de protestas. Viviana, una información que hoy día por lo menos ya se abrió una investigación por parte de la Fiscalía Nacional de Perú en contra ya del expresidente Manuel Merino y contra el primer ministro de Perú tras la muerte de estos dos manifestantes. Son señalados estos dos dirigentes como posibles autores inmediatos de la violenta represión que, como decíamos, dejó a 2 víctimas fatales y más de 100 heridos. Y entonces esta investigación se abre en contra de Manuel Merino por estos delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones. Ya entonces comienza esta investigación
en contra de que fuera hasta ayer presidente de Perú, el renunciado Manuel Merino, por su actuar entonces contra la población que ha salido entonces a manifestarse. Yo te decía, Viviana, más temprano que en las afueras del Palacio Legislativo se ha reunido una cantidad de gente importante. Muchas de ellas son militares activos que, fíjate, han salido a protestar sin sus uniformes, pero llama la atención de que las Fuerzas Armadas se estén plegando también a las exigencias que ha hecho la ciudadanía respecto a los reclamos que hay por la corrupción en su clase política, a esta nueva exigencia también de una nueva constitución. Ya hace unos días atrás las propias Fuerzas Armadas habían emitido un comunicado diciendo de que ellos, el objetivo de ellos va a ser siempre resguardar la seguridad del pueblo, y obviamente llama la atención de que estén participando entonces, Viviana, de estas protestas de manera pacífica. Ellos están marchando, no están con su uniforme, pero han dicho de que la lealtad que han jurado al entrar a la institución ha sido con la patria y no con un dirigente político o un partido político. Así es que también hay que estar atentos al desarrollo de las protestas que se van a ver en las próximas horas, sin lugar a dudas, en Lima y otras ciudades de Perú respecto a esta nueva designación entonces con Francisco Sagasti como el presidente interino de este país. Esperando, sí, Viviana, obviamente que se calme quizás la tensión. Aparentemente era un hombre que genera consenso dentro de la ciudadanía, no así dentro de los partidos políticos, pero obviamente está recién asumiendo y vamos a ver cuál va a ser la reacción en las calles con esta designación, Viviana. Sin duda, y solamente para complementar lo que tú has explicado, Mario, el Partido Morado es un partido muy nuevo, fue fundado el 18 de noviembre de 2017, y si uno se va a los planteamientos, a las bases, podríamos decir, si bien se ubica, según las definiciones, más bien en el centro, por ejemplo, cuando se va a analizar la ideología, se habla de reformismo republicano, de socialdemocracia, de feminismo libertario, de libertades individuales. Eso está un poco, podríamos decir, en los aspectos ideológicos del Partido Morado, que es el partido de quien en este momento asumiría la presidencia del Perú. Pero hay que entender de que este es un proceso absolutamente extraordinario, donde hay un consenso, donde está la necesidad de buscar acuerdos y de esa manera darle, podríamos decir, una cierta tranquilidad a un país tan agitado que obviamente ha llevado esto, y que es bien llamativo, Mario, y lo conversábamos también hace algunos días con analistas internacionales. No es muy común en Perú la expresión en las calles. De hecho, hay algunos analistas que decían que inevitablemente lo que ocurrió en nuestro país puede haber tenido algún tipo de injerencia en que, más allá de lo que ocurre, por ejemplo, en Lima, es poco común de que la ciudadanía se exprese, y pensemos que ya gran parte de la historia peruana ha estado marcada por tambaleos importantes del punto de vista de quienes están en el poder, de acciones e investigaciones que tienen que ver con los actos de corrupción de los cuales hacíamos mención. Así que esto es bien importante y marca, podríamos decir, un punto de inflexión en la expresión ciudadana en cuanto a un desgaste y un cansancio ya de muchos años de inestabilidad. Sí, de hecho eso llama la atención, como Perú antes no había ya salido a las calles a manifestarse de esta forma. Estamos hablando de un país, Viviana, que va a tener 4 presidentes en 2 años. O sea, Pedro Pablo Kuczynski, que finalmente renunció antes de ser vacado de su cargo, lo reemplaza Martín Vizcarra, luego asume Manuel Merino, y ahora estamos con otro presidente, Francisco Sagasti. Todo eso en 2 años. Claro, no se habían visto este tipo de manifestaciones en décadas en Perú. De hecho, muchos dicen de que son las más masivas en la historia de este país, pero claro, llama la atención porque es una nación cuya clase política desde 1985 todos sus presidentes han estado involucrados en casos de corrupción. Hablamos del primer periodo de Alan García, de la dictadura de Alberto Fujimori, de un Alejandro Toledo que está prófugo en Estados Unidos, de un Alan García que se suicida cuando es notificado entonces por la policía de estos actos de corrupción en los que también estuvo involucrado uno Yantumala y también su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, que estuvieron detenidos varios meses también por casos de corrupción, por pago de sobornos. La líder de la derecha, Keiko Fujimori, también detenida, Pedro Pablo Kuczynski, como te decía. En fin,
y no solamente de la clase política, Viviana, también acá estamos hablando de jueces que también han sido investigados, así que el Poder Judicial también ha estado acá enfrentando casos de corrupción, y eso obviamente llegó a un nivel de tolerancia que ya no se podía soportar. Muchos entienden la frustración y la indignación que hay en Perú, porque también coincide, Viviana, como te decía, con una profunda crisis económica que está viviendo este país, producto del COVID-19. Estamos hablando de un país donde en gran porcentaje es economía informal, y obviamente esto hace obviamente que su poder para enfrentar los efectos económicos de la pandemia sean mucho más débiles, y todo eso obviamente desembocó en esto, lo que estamos viendo en imágenes, en que la gente saliera a las calles. Y también, Viviana, acá y hay que hacer un paralelo también con los movimientos y otros estallidos sociales que hemos visto en Chile, en Colombia, sí, en Bolivia. Son la grave respuesta que tiene la policía, las fuerzas de seguridad, en tratar de contener este tipo de manifestaciones. Siempre se termina con manifestantes muertos, con violaciones a los derechos humanos. Lamentablemente es un patrón que hemos visto en cuanto a la formación que tiene la policía para intentar contener este tipo de fenómenos sociales. Así es que sí podría obviamente haber sido un espejo lo que ocurrió en Chile sobre Perú, pero son otros fenómenos sociales en América Latina que han surgido en los últimos años. En Ecuador también, Viviana, acuérdate que estuvieron semanas también protestando en Quito, en Guayaquil, Colombia por la brutalidad de la policía, en Bolivia por este supuesto fraude electoral que nunca fue finalmente contra el expresidente boliviano Evo Morales. Hay obviamente una ciudadanía, una población que está cansada de un modelo que obviamente es desigual en Perú, es desigual en Chile, es desigual en casi todos los países de América Latina. Así es que esta inestabilidad obviamente política, muchos esperan de que sea una puerta, una ventana para que Perú ya comience a transitar de una forma más estable en cuanto a lo político. Pero, Viviana, acá también hay que ser bien, hay que admitir que no va a ser fácil, porque este mismo presidente interino va a tener que convivir con un Congreso donde todavía siguen estando dirigentes y congresistas acusados, siendo investigados por casos de corrupción. Son 105 que votaron por la vacancia de Martín Vizcarra, y muchos de ellos también, más de 60 de ellos, están involucrados en casos de corrupción. Así es que no va a ser fácil para Sagasti tratar de encontrar un punto de equilibrio entre lo que está decidiendo al interior del Congreso y lo que está ocurriendo en las calles, que yo dudo de que baje la tensión de acá en adelante, Viviana. Sí, y ya hay análisis, sobre todo en medios internacionales como la propia BBC, que habla de como una generación joven universitaria. Pensemos que los dos fallecidos, Inti Sotelo Camargo tenía 24 años y Brian Pintado Sánchez tenía 22. Y algunas palabras que han entregado sus familiares luego de conocerse su fallecimiento hablan, podríamos decir, de uno de ellos que quería ser abogado, que precisamente quería luchar contra las injusticias de su país. Así que es bien importante también lo que está haciendo sobre todo la gente más joven en Perú, quienes sienten que no se podía continuar con esta misma lógica, quienes son los que principalmente están en este momento en las calles, universitarios, y que podríamos decir han ejercido una presión para que más allá de la situación de crisis institucional hay algún tipo de salida, ¿no? Hay algún tipo de acuerdo en una situación que debiese tener un cierto cauce en las próximas elecciones, pero sabemos que está tan fragmentado y dividido y polarizado el Perú que es obviamente una situación que no es fácil, por eso que nosotros dábamos a conocer por lo menos algunas características de quién va a tener esa responsabilidad hasta el momento, porque no sabemos lo que tú decías, ¿no? Esta duda que queda todavía dando vuelta, si es que va a haber una aceptación o no, sobre todo podríamos decir la expresión en las calles, en la ciudadanía, de este nombre de Francisco Sagasti como nuevo presidente interino. Sí, hay que ver cómo va a reaccionar obviamente la ciudadanía con este nombre, este nuevo dirigente, este nuevo presidente, el cuarto, como te decía, ya en 2 años, que va entonces a tomar la rienda de un país convulsionado completamente. Acá va a ser importante obviamente también cómo va
a generar estas alianzas dentro de una clase de política que está completamente deslegitimada en las calles. Pero también, ojo, Ivana, que es un Congreso que fue electo hace poco tiempo por los peruanos, donde ingresaron personas que no venían de los partidos más tradicionales, pero acá también sigue siendo el fujimorismo un movimiento bien importante en el funcionamiento del poder legislativo, y a Perú obviamente le ha costado salir de esa nube de este movimiento, que también ha sido acusado por varios casos de corrupción. Así es que vamos a ver qué va a pasar con Francisco Sagasti del Partido Morado, entonces, el nuevo presidente interino de Perú, que entonces va a tener que estar hasta el próximo julio, si es que obviamente acá, por lo menos la calle, las manifestaciones se calman después de la designación entonces de este nombre, Viviana. Sí, como tú lo decías, un Congreso muy nuevo. De hecho, el propio Francisco Sagasti tomó el cargo de congresista de la República del Perú el 16 de marzo de 2020, o sea, lo hizo hace muy poco, a principios de este año. Vamos a escuchar un poquito el ambiente de lo que está ocurriendo en el Congreso peruano. El resultado de la votación es el siguiente. A favor de la lista única, 97 votos. En contra, 26. Abstenciones, 0. En consecuencia, han sido elegidos miembros de la mesa directiva del Congreso de la República el señor Francisco Rafael Sagasti Hochhausen. Bueno, ahí teníamos entonces el momento en que se confirma el nombre de Francisco Sagasti como nuevo presidente interino. Vamos nosotros a seguir muy pendientes de lo que esté ocurriendo en Perú. Por lo tanto, los proclamo como tales. Causachum Perú. La presente mesa directiva interina felicita a los congresistas electos. Se suspende la sesión por 20 minutos. Gracias a todos, colegas y colegas. Bueno, estaría también acompañado por Zenaida Solís, Angélica Palomino y José Antonio Núñez.